¿Alguna vez has sentido que cuanto más te acercas a Dios, más sufres? ¿Por qué? Si Dios es justo, permite que quienes lo aman con todo su corazón vivan situaciones tan dolorosas, injustas y a veces insoportables. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los justos? Este es uno de los misterios más profundos, más inquietantes y a la vez más reveladores de toda la fe cristiana. Un tema que ha estremecido el alma de profetas, quebrantado a pastores fieles y hecho llorar a millones de creyentes que aún en medio de sus lágrimas siguen clamando: «Señor, ¿por qué a mí?». Hoy vamos a entrar en este misterio y puede que descubras que tu dolor nunca fue en vano. Quizás lo que estás viviendo ahora mismo no es un castigo, sino una preparación. Hay un secreto oculto en el sufrimiento de los justos, un poder que no muchos conocen y que transforma las lágrimas en propósito, las pruebas en gloria y el quebranto en resurrección espiritual. Este mensaje puede cambiar tu forma de ver tu vida entera. Hoy vas a descubrir que tu herida más profunda puede ser el portal hacia el llamado más poderoso que Dios tiene para ti. Pero cuidado, porque el enemigo no quiere que escuches esta verdad. Te quiere confundido, enojado con Dios, creyendo que Él te abandonó. Y sin embargo, Dios está obrando de formas que no puedes ver, y en los próximos minutos te voy a mostrar eso con base bíblica, con ejemplos reales, con esperanza verdadera. En este estudio profundo vas a entender qué enseña la Biblia sobre el sufrimiento de los justos, por qué Dios lo permite, aun cuando podría evitarlo, cómo puedes convertir tu dolor en poder espiritual, y cuál es el propósito oculto detrás de las lágrimas que nadie más ha visto, pero necesitas quedarte hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy puede desbloquear una bendición que has estado esperando durante años. No es una frase bonita, es una realidad espiritual que muchos testifican después de escuchar este tipo de mensajes. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer un acto de fe. Escribe en los comentarios ahora mismo la frase «Paz en Cristo». Eso no solo mostrará tu compromiso con tu fe, sino que será un testimonio silencioso que Dios verá. Además, al comentar y darle «me gusta», estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras personas que también están sufriendo. En silencio. Sí, tú puedes ser un canal de bendición hoy simplemente interactuando. Felicidades por estar aquí. Muchas personas entran a estos videos, pero solo las que están buscando respuestas del cielo se quedan. Suscribirte a este canal no es solo un acto digital, es decirle a Dios: quiero seguir creciendo, quiero oír tu voz, quiero caminar contigo cada día. Miles usan estos mensajes como apoyo espiritual porque no tienen iglesia cerca o porque atraviesan una crisis silenciosa. Por eso, te animo a que formes parte activa. Este canal es tu lugar seguro, tu refugio espiritual. Y ahora sí, prepárate, porque lo que estás por escuchar puede darle sentido a tu sufrimiento, propósito a tu dolor y dirección a tu alma. El clamor de Job. La justicia en medio del dolor. Enseguida te presento el texto completo del bloque, siguiendo la estructura que hemos trabajado. Preparado para recibir el clamor de Job, la justicia en medio del dolor. El relato de Job no es simplemente una historia antigua de sufrimiento, sino un espejo profundo donde muchas almas justas se han visto reflejadas a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces has hecho todo lo correcto y aún así has visto tu vida caer en pedazos? ¿Cuántas veces oraste, confiaste, caminaste en integridad y la respuesta del cielo pareció ser el silencio? Job era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solo era justo ante los ojos humanos, sino que el propio Dios daba testimonio de su justicia. Y sin embargo, fue precisamente él quien perdió todo:
sus hijos, su salud, sus posesiones, incluso su apoyo emocional, pues sus amigos y su esposa no lograron entender el propósito de su dolor. Esta historia desconcierta porque desafía la lógica humana. ¿Cómo puede Dios permitir que un justo sufra de tal manera? ¿Dónde está la recompensa de la fidelidad? ¿Por qué parecería que los impíos prosperan mientras los piadosos lloran? Si alguna vez te has hecho estas preguntas, hoy Dios quiere hablarte desde lo más profundo del libro de Job. El sufrimiento de Job no fue una señal de castigo, sino una plataforma para una revelación mayor. Hay dolores que no vienen por causa del pecado, sino por causa del propósito. Y este es uno de los mensajes más poderosos del libro de Job. El sufrimiento puede ser una herramienta en las manos del cielo para llevarnos a dimensiones espirituales que jamás conoceríamos sin pasar por el valle. Dios no le explicó a Job el porqué de su sufrimiento, pero sí lo llevó a una experiencia de revelación. Job clamó, protestó, preguntó, se quebró, y Dios no le respondió con fórmulas, sino con una manifestación de su gloria. En Job 38, Dios aparece en medio de un torbellino y lo confronta con preguntas que despiertan el asombro y la humildad. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Con estas preguntas, Dios no humilla a Job, sino que lo conduce a una revelación. No necesitas entender todo para confiar completamente. El sufrimiento del justo puede ser incomprensible, pero nunca es inútil. Dios no desperdicia lágrimas. Cada dolor tiene un propósito eterno. Muchos creyentes han encontrado en Job un compañero de valle. Él grita con nosotros, se lamenta con nosotros, pero también nos muestra cómo, en medio del quebranto, el alma puede encontrar una fe más pura, más firme, más profunda. Una fe que ya no depende de bendiciones externas, sino que se arraiga en la verdad eterna de quién es Dios. ¿Y cuál fue el desenlace? Job fue restaurado, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Sus ojos vieron a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta es una de las claves más potentes para los justos que sufren. El dolor puede abrir tus ojos espirituales. Puede hacer que veas a Dios de una forma más clara que nunca antes. El sufrimiento del justo no es una maldición, es una travesía hacia un conocimiento más íntimo de Dios. Es un fuego que no te destruye, sino que te purifica. Es una puerta hacia una fe que no depende de las circunstancias, sino que se sostiene por el carácter inmutable del Altísimo. Ahora, con el corazón sensible a esta verdad, sigamos avanzando. El misterio del sufrimiento de Cristo, el justo entre los justos. Si hay alguien que verdaderamente encarna el misterio del sufrimiento del justo, es Jesucristo. Ningún otro ser humano ha sido más puro, más santo, más justo. Y sin embargo, nadie ha sufrido más injustamente que Él. Este es el corazón del Evangelio, el Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin engaño en su boca. Fue despreciado, traicionado, escupido, flagelado, crucificado, y lo hizo por amor. Aquí encontramos una revelación que transforma toda perspectiva sobre el dolor de los justos. Dios mismo eligió sufrir. Dios no está ajeno al dolor. Él lo vivió en carne y hueso. Isaías 53 nos dice con palabras estremecedoras: varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo no solo llevó nuestros pecados, Él se identificó con nuestra humanidad herida. Conoce el abandono, la traición, el rechazo, el dolor físico y emocional.
Él no solo es nuestro Salvador, es nuestro compañero de sufrimiento. Pero aquí está la clave gloriosa. Su sufrimiento no fue el fin, fue el camino hacia la resurrección. El dolor de Cristo no fue sin propósito. De hecho, fue el mayor propósito que ha existido: redimir a la humanidad entera. Y si Él, siendo el Hijo amado de Dios, sufrió, entonces nuestro dolor también puede tener propósito. Jesús nos enseñó que el sufrimiento no siempre significa ausencia de Dios, sino que puede ser señal de su mayor presencia. En Getsemaní, sudando gotas de sangre, Él clamó: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». ¡Qué oración tan profunda! Nos enseña que hay momentos donde el sufrimiento no se esquiva, sino que se atraviesa con obediencia. Jesús no fue librado de la cruz, pero fue glorificado a través de ella, y en esa glorificación todos fuimos alcanzados por la esperanza. Así también tú, amado creyente. Puede que tu dolor hoy no se comprenda, puede que parezca que el cielo calla, pero si estás en Cristo, no estás solo. El mismo que resucitó ha prometido estar contigo todos los días, incluso en los valles más oscuros. Y más aún, tu sufrimiento puede llevar fruto eterno. Así como la semilla que cae a tierra y muere, luego da mucho fruto. A través del dolor, Dios está formando algo en ti que no se logra en la comodidad: compasión, carácter, dependencia, profundidad, fe real. Y como Cristo, un día mirarás hacia atrás y dirás: «Valió la pena cada lágrima, porque algo eterno nació en medio del quebranto». Tu sufrimiento no está fuera del plan de Dios. A veces es justamente allí donde su plan se manifiesta con mayor gloria. Y cuando entiendes esto, algo se rompe por dentro, no en desesperación, sino en rendición, y dices como Jesús: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Y es ahí donde comienza tu resurrección personal. Job, el justo que no entendía su dolor, pero no dejó de confiar. Entre todos los personajes bíblicos que nos confrontan con la pregunta ¿por qué sufren los justos?, Job ocupa un lugar central. Su historia no es solo antigua, es profundamente actual. Refleja el clamor de millones que, al igual que él, no entienden por qué están sufriendo cuando han intentado caminar rectamente delante de Dios. Job era intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. La misma Biblia dice que no había otro como él en toda la tierra, y sin embargo, en un solo día lo perdió todo: hijos, bienes, salud, honra, incluso el apoyo de su esposa y amigos. ¿Por qué? Aquí es donde la historia de Job se vuelve incómoda. Su dolor no fue consecuencia directa de su pecado. Fue parte de un propósito más profundo, invisible a sus ojos, pero completamente conocido por Dios. Job no sabía del diálogo entre Dios y Satanás. No sabía que su fidelidad estaba siendo observada por los cielos. No entendía que su resistencia espiritual estaba sirviendo de testimonio ante las fuerzas invisibles. Pero lo que no comprendía, lo soportó con fe. Sí, Job reclamó, lloró, preguntó, se lamentó, pero no maldijo a Dios, no abandonó su fe, y eso lo hizo más fuerte que cualquier guerrero. A veces la mayor batalla espiritual no es contra demonios, sino contra las preguntas sin respuesta. Job no necesitaba entender para seguir confiando. Y eso es lo que lo convierte en un ejemplo tan poderoso para nosotros. Porque muchas veces, cuando el sufrimiento nos alcanza, buscamos desesperadamente un porqué. Pero Dios no siempre nos da explicaciones. A veces nos da algo más valioso, una revelación de quién es Él. Y eso fue lo que Job recibió. En el capítulo 42, Job dice una frase estremecedora: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». ¡Wow!
Después del dolor, Job no solo recuperó lo perdido, recibió una visión más profunda, más íntima, más gloriosa de Dios. Y eso no tiene precio. Querido oyente, a veces el sufrimiento de los justos no se trata de castigo, sino de promoción espiritual. Dios no está probando tu obediencia para destruirte. Está revelando tu fe para darte más de Él. Cada lágrima que has derramado en fidelidad está siendo contada en el cielo. Cada noche sin entender, cada oración sin respuesta, cada amén dicho con voz temblorosa, está sembrando algo eterno en ti. El final de Job no fue solo una restauración material, fue una transformación espiritual. Pasó de conocer a Dios por teorías, a tener una relación real y reveladora. Y tú también puedes salir del valle como Job, con un corazón más fuerte, una fe más profunda y una mirada más limpia para ver a Dios como nunca antes. Jesús en Getsemaní, el sufrimiento del justo por excelencia. En el huerto de Getsemaní, bajo la sombra de olivos milenarios, ocurrió uno de los momentos más estremecedores de toda la historia bíblica. Allí, el Hijo de Dios, el justo entre los justos, cayó de rodillas en profunda agonía. No por una enfermedad, no por un castigo merecido, no por la maldad de sus caminos. Jesús estaba sufriendo por amor, y aquí se revela una verdad transformadora. A veces el sufrimiento de los justos no es por lo que han hecho mal, sino por el bien que están a punto de hacer. Jesús en Getsemaní se quebró, sudó sangre, oró con tal intensidad que el cielo envió ángeles para fortalecerle. No era un simple dolor físico lo que lo afligía, era el peso de los pecados de toda la humanidad que estaba a punto de cargar, y él no tenía culpa de ninguno. Pero observa esta paradoja divina. El justo más puro sufrió más que todos los injustos juntos. ¿Por qué? Porque su dolor iba a redimir al mundo. Porque su obediencia en medio del sufrimiento sería la llave que abriría la puerta del cielo para millones. Porque su silencio ante la injusticia sería la semilla de una esperanza eterna. Cuando tú te preguntas, ¿por qué Dios permite el sufrimiento de los justos? Recuerda a Jesús en Getsemaní. Él es la respuesta viva. Él no fue librado del dolor, sino sostenido en él. No se le quitó la copa amarga, pero se le dio fuerza para beberla hasta el final. Y en su obediencia dolorosa, fuimos salvados tú y yo. A veces, querido oyente, Dios no te saca del Getsemaní porque hay algo en tu vida que va a bendecir a muchos. Tal vez tu fidelidad en la prueba será la fe que inspire a otros. Tu perseverancia en medio del dolor será la luz que alguien necesita para no rendirse. Y si el propio Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin culpa, tuvo que pasar por ese valle, ¿no será que nosotros, al pasar por él, estamos más cerca de él que nunca? Hoy, si estás sufriendo y no entiendes por qué, mira al Getsemaní. Allí encontrarás a un Dios que no solo entiende tu dolor, lo vivió. Y no solo lo vivió, sino que lo usó para cumplir su mayor propósito. Que esa verdad te abrace hoy. Porque no hay sufrimiento justo que no esté siendo redimido en las manos del Padre. El clamor de Job. Cuando los justos no encuentran respuestas, Job es quizás el mayor ícono bíblico del sufrimiento del justo. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, padre ejemplar, trabajador honrado, y aún así perdió todo. Hijos, bienes, salud, honor, todo. Y lo más desconcertante no fue solo la pérdida, sino el silencio de Dios mientras todo se derrumbaba. Job no entendía. Sus amigos lo acusaban, su esposa le sugería rendirse. Pero en medio de todo eso, Job no maldijo a Dios. Clamó, gritó, lloró y esperó. Aquí encontramos una enseñanza poderosa. El sufrimiento del justo no siempre trae respuestas,
pero puede llevar a una revelación más profunda de Dios. En medio del dolor, Job dijo, «Aunque Él me mate, en Él esperaré». Job 13:15. ¿Te das cuenta? Este hombre estaba dispuesto a confiar incluso cuando todo indicaba que Dios lo había abandonado. Eso es fe pura. Eso es amor verdadero. Y al final, después de toda la oscuridad, Dios se reveló a Job como nunca antes. Le habló desde un torbellino, le mostró su majestad, su poder, su soberanía, y Job, quebrado, exclamó, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. ¡Qué declaración! El dolor no le trajo explicaciones, pero le trajo una experiencia personal con Dios. A veces, querido oyente, Dios permite que los justos sufran para abrir sus ojos a una dimensión que solo el quebrantamiento puede revelar. Tu sufrimiento puede estar abriendo camino a una visión más clara, más real, más profunda de quién es Dios. Y cuando lo veas, aunque no entiendas el por qué, sabrás que no has sufrido en vano. Quizás tú, como Job, has sido malinterpretado, juzgado, acusado injustamente. Tal vez has orado sin respuesta, llorado sin consuelo, pero Dios no está indiferente. Él está preparando una revelación para ti, una visita divina que cambiará tu perspectiva para siempre. Job recuperó el doble de lo que perdió, pero más importante aún, salió del valle con una fe más pura, una visión más clara y un corazón más íntimo con su Creador. Así que si hoy te sientes como Job, no desesperes. La historia no ha terminado y quizás estás más cerca que nunca de una conversación cara a cara con el Dios que no te ha soltado, aunque no lo sientas. Jesús en Getsemaní, el dolor del justo que obedece. En el huerto de Getsemaní, Jesús, el Hijo de Dios sin mancha, sin pecado, santo y obediente, cayó de rodillas bajo el peso de un sufrimiento indescriptible. No era solo el temor a la cruz lo que lo oprimía, era el peso del pecado del mundo entero, la angustia de cargar con el castigo de todos, el abandono del Padre que se avecinaba. Y en medio de esa agonía, Jesús clamó 3 veces, «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. ¡Qué profundidad de obediencia! ¡Qué intensidad de entrega! Jesús no estaba sufriendo por desobedecer, sino precisamente por obedecer hasta el final. Este episodio nos enseña que el sufrimiento del justo no siempre es un castigo o una señal de error. A veces ese es el precio de caminar por la voluntad perfecta de Dios. Jesús no huyó, no pidió venganza, no murmuró, se rindió. Y fue en esa entrega total, en ese dolor abrazado por amor, donde la redención del mundo fue sellada. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que mientras más obedeces, más difícil se vuelve la vida? Que cuando decides hacer lo correcto, más puertas se cierran, más personas te abandonan, más luchas enfrentas. No estás solo. Jesús pasó por eso antes que tú, y con su ejemplo nos enseña que el sufrimiento que nace de la obediencia puede ser la antesala de una resurrección gloriosa. Getsemaní fue oscuridad, soledad, lágrimas, pero luego vino la cruz, y después la tumba vacía, la gloria de la resurrección, la victoria del justo sufriente. Tu Getsemaní no es el final, es parte del camino. Quizás ahora sientes que la copa es demasiado amarga, pero si permaneces fiel, si te rindes como Cristo, verás que detrás de esa copa se esconde el propósito eterno de Dios. Y cuando llegue el tercer día, cuando veas lo que Dios estaba preparando, comprenderás que cada lágrima, cada herida, cada noche de soledad tenía sentido. La vida de Pablo, el sufrimiento como parte del llamado Pablo, el apóstol de los gentiles, fue llamado por Dios para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Pero ¿qué tan fácil fue su vida? ¿Qué tan sencillo fue cumplir con ese llamado?
En ningún momento la vida de Pablo fue una vida cómoda. Al contrario, fue una vida marcada por el sufrimiento, las persecuciones, las prisiones, las amenazas y los azotes. Aún así, el apóstol nunca dejó de predicar, nunca dejó de avanzar en la misión que Dios le había dado. En 2 Corintios 11, 24, 27, Pablo relata las pruebas a las que fue sometido. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces naufragado. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos frecuentes, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de seguir adelante con un llamado como ese? Pablo, sin embargo, no solo continuó su misión, sino que la abrazó con gozo, diciendo: «Y digo esto no porque yo tenga necesidad, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. El sufrimiento de Pablo no fue algo ajeno al propósito de Dios. En 2 Corintios 12, 7, 10, Pablo comparte un mensaje clave. Por lo cual, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmesuradamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetease para que no me envaneciese. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo cual, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». ¡Qué revelación tan poderosa! Pablo comprendió que el sufrimiento no era una barrera para cumplir con su llamado, sino que el sufrimiento se convertía en el medio para experimentar más profundamente la gracia de Dios y el poder de Cristo. Cada golpe, cada prisión, cada derrota temporal se convertía en una plataforma para que el poder de Dios se manifestara en su vida. La vida de Pablo nos enseña que el sufrimiento del justo no es una señal de que estamos fuera del camino. Al contrario, es una oportunidad para que la gracia de Dios sea más visible en nuestra debilidad. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de permitir que Dios lo use para su gloria. El sufrimiento de los justos es el terreno donde Dios planta sus semillas de poder. Pablo no solo fue un hombre de visión, sino un hombre que vivió el sufrimiento como parte de su testimonio. Al final, su sufrimiento no fue en vano, y hoy, miles de años después, seguimos siendo edificados por las cartas que escribió mientras estaba en prisión, por su valentía ante la persecución y su inquebrantable fe en el poder de Cristo. Si tú también estás atravesando un momento de sufrimiento en tu vida, recuerda que Dios puede usarte como usó a Pablo. Tu dolor puede ser el canal para que el poder de Dios se manifieste de maneras que jamás imaginaste. Job, el hombre que sufrió sin entender por qué. Job es conocido por ser uno de los ejemplos más profundos de sufrimiento en la Biblia. Un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal, que de repente, de un momento a otro, vio cómo todo lo que amaba se desmoronaba a su alrededor. En un instante, Job perdió sus riquezas, su salud, su familia, su reputación, y se quedó completamente solo, sin respuestas. ¿Te imaginas pasar por todo esto sin una explicación? Sin entender por qué Dios permite que el sufrimiento llegue a tu vida, a pesar de que has tratado de vivir rectamente? En medio de su dolor, Job se lamentó y preguntó repetidamente: ¿por qué me nací? ¿Para qué vivir si todo es en vano? Job 3:11. La pregunta de Job resuena en todos nuestros corazones cuando atravesamos momentos de sufrimiento profundo.
Es natural preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué si soy justo? ¿Por qué si busco vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Job no fue el único en preguntarse esto. Su sufrimiento no fue un castigo, sino una oportunidad para que Job fuera refinado, para que su fe fuera probada y para que él pudiera descubrir una nueva faceta del poder y la soberanía de Dios. En medio del sufrimiento, Job cuestionó y buscó respuestas, pero nunca renunció a su fe. Aunque sus amigos lo criticaron y él mismo no entendía por qué estaba sufriendo, Job se mantuvo firme en su confianza en Dios. Y Dios, al final, no le dio una respuesta directa a su pregunta de ¿por qué?, pero le mostró algo mucho más grande, su poder absoluto, su soberanía y su amor inquebrantable. En Job 42:5, Job declara, «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». ¡Qué poderosa declaración! Job, después de haber pasado por el sufrimiento, descubrió a Dios de una manera mucho más profunda que antes. El sufrimiento lo llevó a una revelación más grande de quién es Dios, de su poder, de su gloria y de su presencia. A veces, el sufrimiento no es algo que podamos entender completamente, y no siempre veremos el porqué en esta vida. Pero como Job, podemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él no es un Dios indiferente a nuestro dolor, sino que está trabajando detrás de las cortinas de nuestra vida para nuestro bien eterno. El sufrimiento de los justos nunca es en vano. Aunque no entendamos el propósito, si confiamos en Dios, Él nos llevará a un lugar de revelación que nunca hubiésemos alcanzado sin haber pasado por el fuego. Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos esperar a que Dios se revele de una manera aún más maravillosa. Él nunca nos deja, ni nos abandona. Aunque no comprendamos el sufrimiento, podemos confiar en su amor y en su propósito. Si te encuentras en medio de una prueba difícil, recuerda a Job y su declaración de fe. Aunque la oscuridad pueda rodearnos, Dios es nuestra luz, y en Él podemos encontrar consuelo, esperanza y la revelación de su poder. El propósito divino detrás del sufrimiento. La historia de José. En la vida de José, hijo de Jacob, vemos una historia impresionante de sufrimiento, que parecía no tener sentido en el momento, pero que al final resultó en la salvación de toda una nación. Desde joven, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Te imaginas el dolor de ser traicionado de esa manera por las personas que más amas? José pasó de ser el hijo favorito de su padre a ser un esclavo en Egipto. Fue calumniado y encarcelado injustamente por algo que no había hecho. La historia de José es un relato de sufrimiento prolongado sin ver esperanza a la vista. Pero lo que José nunca supo en esos momentos difíciles es que detrás de su sufrimiento Dios tenía un propósito divino para él y para el pueblo de Israel. José no entendía el porqué de su sufrimiento, pero decidió no rendirse. Mantuvo su fe en Dios, a pesar de las circunstancias, y poco a poco fue ascendiendo en Egipto hasta llegar a ser el segundo en mando, solo debajo del faraón. Lo más impresionante de esta historia es que, al final, José pudo ver el propósito de todo lo que había vivido. Cuando sus hermanos llegaron a Egipto en busca de ayuda durante la hambruna, José les reveló su identidad y les dijo unas palabras clave que nos enseñan una profunda lección sobre el sufrimiento. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien, para hacer lo que vemos hoy, que es conservar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. José no guardó rencor ni odio. Él vio el sufrimiento que había experimentado como parte del plan divino de Dios para salvar a muchos. Dios usó su dolor, su injusticia y su sufrimiento para preparar el escenario para algo mucho más grande,
la conservación de la vida de su familia y de toda una nación. Lo que José entendió al final es que, aunque los seres humanos pueden actuar mal, Dios siempre tiene un plan mayor. Lo que puede parecer un golpe de tragedia, Dios lo puede convertir en una oportunidad para algo glorioso. El sufrimiento de José no solo tuvo un propósito personal, sino también un propósito global. Dios estaba preparando a José para ser una herramienta de salvación, no solo para su familia, sino para muchos. La lección para ti y para mí es que aunque no podamos ver el propósito detrás del sufrimiento en el momento, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito perfecto en todo lo que nos ocurre. No importa cuán oscuro o difícil sea el camino, Dios puede usar nuestro sufrimiento para llevarnos a un propósito más grande que solo Él puede ver en ese momento. Si estás atravesando un momento de sufrimiento y no entiendes por qué, recuerda la historia de José. Dios tiene un plan para ti, y aunque el sufrimiento sea parte de ese proceso, al final verás cómo Él ha utilizado ese dolor para algo mucho mayor que lo que podrías imaginar. El sufrimiento no es el fin, es el camino hacia la transformación. Dios está contigo en cada paso y tiene el control de todo, incluso en los momentos más difíciles. La fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. La vida de Job. La vida de Job es uno de los relatos más impactantes en la Biblia cuando hablamos de sufrimiento. Job era un hombre justo, piadoso y temeroso de Dios que vivía en prosperidad y paz, pero en un giro inexplicable perdió todo lo que tenía, sus bienes, su salud y, lo más doloroso de todo, a sus hijos. ¿Por qué un hombre justo, que temía a Dios, sufrió de esta manera? ¿Por qué Dios permitió que Job viviera una tragedia tan profunda cuando él no había hecho nada para merecerla? Estas preguntas, que a veces nos hacemos en medio de nuestro propio sufrimiento, son las mismas que Job se hizo. Pero lo que sucedió a lo largo de su historia nos da una lección poderosa sobre la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Job, al igual que muchos de nosotros, no entendía por qué estaba pasando por todo eso. En los momentos de sufrimiento extremo, él cuestionó, luchó, lloró y se lamentó, pero nunca dejó de clamar a Dios. Aunque sus amigos le decían que su sufrimiento era resultado de su pecado, Job permaneció firme en su fe. Él creía que, aunque todo pareciera indicar que Dios lo había abandonado, Dios aún tenía un propósito en su dolor. La pregunta que Job se hacía constantemente era, ¿por qué, Señor? Y al igual que él, muchas veces nosotros también nos preguntamos por qué estamos pasando por momentos tan difíciles. ¿Por qué el sufrimiento parece caer sobre los justos, sobre los que aman a Dios? ¿Por qué no vemos una salida en medio del dolor? Lo que podemos aprender de Job es que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios nunca nos abandona. A pesar de que Job nunca entendió completamente el motivo de su sufrimiento, Dios le dio una nueva perspectiva sobre su vida y sobre el propósito de todo lo que había vivido. Al final de su prueba, Dios restauró a Job, no solo devolviéndole lo que había perdido, sino bendiciéndolo aún más de lo que había sido antes de su sufrimiento. Job entendió que el sufrimiento no era un castigo, sino una prueba de fe que lo acercó más a Dios y lo fortaleció espiritualmente. El sufrimiento de Job es un testimonio de que, aunque no entendamos el porqué, Dios está con nosotros en todo momento, y su fidelidad nunca falla. En medio de nuestras luchas, debemos recordar que Dios no se olvida de nosotros. El sufrimiento no define nuestra relación con Dios, pero sí puede profundizarla, llevarnos a una mayor madurez espiritual y hacernos más semejantes a Cristo. A través de la historia de Job, Dios nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros,
Él está trabajando en nosotros, formándonos y preparándonos para un propósito mayor. Job nunca dejó de clamar a Dios, y esa perseverancia lo llevó a la restauración. Si estás pasando por un tiempo de dolor o sufrimiento, recuerda que Dios está contigo en cada paso. Aunque no entiendas el propósito de lo que estás viviendo, confía en que Él tiene control de todo y que el final de tu prueba traerá una restauración más grande de lo que podrías imaginar. No te rindas, porque Dios está trabajando en tu vida, incluso cuando no puedes ver el propósito detrás del sufrimiento. El propósito eterno detrás del sufrimiento, la obra de Cristo en nosotros. Cuando nos enfrentamos al sufrimiento, a menudo buscamos respuestas inmediatas, buscamos una salida rápida, o tratamos de comprender por qué Dios permite que nos enfrentemos a situaciones tan dolorosas. Pero muchas veces la razón por la que experimentamos sufrimiento no tiene que ver con una explicación sencilla o lógica. En lugar de centrarnos únicamente en el por qué, necesitamos entender que el sufrimiento tiene un propósito eterno. A través de las Escrituras, Dios nos revela que el sufrimiento, aunque doloroso, tiene un propósito divino: transformarnos a la imagen de Cristo. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto nos muestra que el sufrimiento en la vida del cristiano tiene un valor eterno, porque Dios lo usa para conformarnos más a su imagen. Cristo mismo vivió el sufrimiento como parte de su misión redentora. Él, siendo perfecto y sin pecado, soportó el sufrimiento más grande de todos, la cruz. ¿Por qué lo hizo? Para redimirnos, para mostrarnos que el sufrimiento tiene un propósito más grande. Jesús no solo sufrió por nosotros, sino que también dejó un ejemplo de cómo debemos manejar el sufrimiento en nuestra vida diaria. El propósito del sufrimiento en la vida cristiana no es solo la purificación personal, sino también el cumplimiento de un propósito divino más grande: llevarnos a ser como Cristo. Cada vez que enfrentamos una prueba, Dios nos está modelando, nos está enseñando paciencia, perseverancia, humildad y dependencia total de Él. El sufrimiento también es una forma en la que Dios nos acerca más a Él, enseñándonos a confiar plenamente en su soberanía. En momentos de dolor, nuestras oraciones son más intensas, nuestra fe más profunda y nuestra relación con Dios más estrecha. Este proceso de ser moldeados por el sufrimiento es algo que nunca termina, ya que el cristiano está en un constante proceso de transformación hacia la imagen de Cristo. Pablo, en Filipenses 3:10, nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí vemos claramente que el sufrimiento de Cristo tiene un propósito para cada uno de nosotros: ser conformados a su imagen, llegar a ser más como Él, tener el corazón, la paciencia, la sabiduría y el amor de Cristo. Cada prueba y dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer espiritualmente y ser más como Él. Además, el sufrimiento también tiene un propósito redentor que va más allá de nosotros mismos. A través de nuestras pruebas, otros pueden ver el poder de Dios en acción. Cuando enfrentamos el sufrimiento con fe y esperanza en Cristo, podemos ser un testimonio vivo de la gracia de Dios ante un mundo que está sufriendo. Nuestro sufrimiento puede ser una herramienta que Dios usa para atraer a otros hacia Él, para que también encuentren consuelo y esperanza en su amor. Por último, necesitamos recordar que el sufrimiento no es eterno, como todo en este mundo. La gloria que nos espera, la recompensa eterna que recibiremos, es mucho mayor que cualquier prueba que enfrentemos en este momento. El apóstol Pablo,
Nos asegura en Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser revelada. Entonces, aunque el sufrimiento sea doloroso, Dios tiene un propósito eterno detrás de él: transformarnos a la imagen de Cristo, fortalecernos en nuestra fe y usar nuestras pruebas como una plataforma para que otros conozcan el amor y la paz de Dios. Cuando entendemos que el sufrimiento tiene un propósito eterno, podemos enfrentarlo con esperanza y sabiduría, sabiendo que todo lo que vivimos en esta vida, ya sea bueno o malo, está siendo usado por Dios para un bien mayor. Y cuando finalmente lleguemos a su presencia, todo el sufrimiento habrá valido la pena, porque habremos sido conformados a la imagen de su Hijo y seremos parte de la gloria eterna que Él ha preparado para nosotros. El sufrimiento como parte del plan divino, la disciplina de Dios. Una de las ideas más difíciles de aceptar para muchos creyentes es que Dios permite el sufrimiento como parte de su disciplina amorosa. En Hebreos 12:6, la Escritura nos enseña que el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe por hijo. Esta verdad, aunque desafiante, nos muestra que el sufrimiento no siempre es el resultado del pecado o del juicio divino, sino que puede ser una herramienta de corrección y crecimiento espiritual en nuestras vidas. A veces, podemos sentir que Dios está distante o indiferente a nuestro dolor. Pero la verdad es que Él nos ama profundamente y nos disciplina con el propósito de santificarnos y acercarnos más a Él. La disciplina de Dios no es castigo, sino un acto de amor que busca nuestro bien. Como un padre amoroso corrige a su hijo, así Dios nos corrige para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad, aprendiendo a vivir con rectitud y santidad. La disciplina de Dios es transformadora. A través del sufrimiento, aprendemos a depender completamente de Él, a abandonar nuestra autosuficiencia y a reconocer que necesitamos su gracia y fortaleza. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo nos dice que Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo refleja una verdad profunda. En los momentos de sufrimiento y debilidad podemos experimentar la fuerza de Dios y su gracia de una manera que nunca podríamos si todo estuviera bien en nuestra vida. Es importante comprender que la disciplina de Dios no es para destruirnos, sino para construirnos. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas para que podamos aprender a caminar en obediencia y santidad. A veces es solo a través del sufrimiento que nuestro carácter es purificado. La paciencia, la humildad, la compasión, la perseverancia y la fe se forjan en el fuego de la prueba. Cuando pasamos por tiempos difíciles y permanecemos firmes en nuestra fe, estamos siendo refinados y formados para ser más como Cristo. Además, la disciplina divina también nos enseña a ser humildes y a reconocer nuestras limitaciones. Muchas veces, cuando las cosas van bien, podemos caer en la trampa del orgullo pensando que tenemos todo bajo control. Sin embargo, el sufrimiento nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos de la gracia de Dios en cada área de nuestra vida. La disciplina de Dios también tiene un propósito eterno. En Hebreos 12:11 se nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aunque en el momento el sufrimiento puede ser doloroso, nos da un fruto que es mucho más valioso: la paz de la justicia y la santidad que solo se logra a través de la disciplina divina. En resumen, el sufrimiento en nuestra vida no es una señal de que Dios nos ha abandonado.
sino una oportunidad para ser disciplinados por Él, transformados y preparados para la vida eterna con Él. La disciplina de Dios, aunque difícil, es un acto de amor y es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Cuando pasamos por momentos de sufrimiento, recordemos que es una parte del plan divino para nuestra vida. Aunque puede ser difícil de entender en el momento, sabemos que todo lo que Dios permite tiene un propósito eterno. Y mientras caminamos en fe a través del sufrimiento, podemos confiar en que Él está con nosotros, disciplinándonos, transformándonos y moldeándonos para ser más como Él. El sufrimiento como una oportunidad para testificar del poder de Dios. Cuando sufrimos, muchas veces nos sentimos aislados, como si estuviéramos viviendo en una batalla solitaria. Sin embargo, el sufrimiento, lejos de ser solo un periodo de dolor, puede convertirse en una plataforma divina para compartir la fuerza y la fidelidad de Dios. En momentos de dificultad, las personas que nos rodean observan cómo reaccionamos ante la adversidad. Nuestro comportamiento durante el sufrimiento puede ser un testimonio poderoso de la gracia de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 1, 3, 4, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios, podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación. Esta escritura revela un principio profundamente importante. El sufrimiento no solo nos afecta a nosotros, sino que nos capacita para consolar a otros. Nuestro sufrimiento tiene un propósito más allá de nuestra propia sanación. A través de nuestra experiencia podemos ser instrumentos de consuelo y esperanza para aquellos que también atraviesan dificultades. Cuanto más profunda es nuestra experiencia con el sufrimiento, más grande es nuestro testimonio de la gracia de Dios, y esto puede ser una fuente de esperanza para aquellos que están luchando. Es fácil, en tiempos de paz, hablar de la fidelidad de Dios. Sin embargo, es en los momentos de dolor y dificultad cuando la gente realmente ve de qué estamos hechos. En estos momentos, nuestras reacciones, actitudes y palabras tienen un impacto eterno. En lugar de desmoronarnos o escondernos en la desesperación, tenemos la oportunidad de mostrar la gloria de Dios a través de nuestra perseverancia y fe. En 1 Pedro 3:15, el apóstol Pedro nos instruye a estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza. Es posible que no siempre tengamos todas las respuestas, pero lo que tenemos es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A través de nuestros momentos de sufrimiento, podemos demostrar que nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias externas, sino en un Dios que nunca cambia. Cuando el sufrimiento nos toca, podemos elegir dos caminos: rendirnos a la desesperación o usar ese dolor como una oportunidad para glorificar a Dios. Al compartir cómo hemos experimentado la gracia de Dios en medio del dolor, podemos ser luz para aquellos que están perdidos en la oscuridad. Este tipo de testimonio tiene un poder transformador, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que escuchan nuestra historia. Un ejemplo claro de esto es el relato de Job, quien, a pesar de su sufrimiento extremo, no perdió su fe en Dios. En lugar de ceder a la amargura, Job usó su sufrimiento para mostrar su fidelidad y confianza en un Dios soberano. Al final, Dios lo bendijo y restauró todo lo que había perdido, y su historia sigue siendo una fuente de inspiración para millones de creyentes hoy. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Cuando nos mantenemos firmes en la fe durante el sufrimiento, mostramos al mundo un poder que no es de nosotros, sino de Dios. Nuestro testimonio en medio del sufrimiento puede ser la chispa que encienda la fe en el corazón de otros.
Finalmente, cuando sufrimos y encontramos consuelo en Dios, debemos recordar que nuestra experiencia no es solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. La comunidad cristiana está diseñada para ser un lugar de apoyo mutuo, donde nos ayudamos unos a otros a superar las dificultades. Al compartir nuestras luchas y nuestras victorias, nos edificamos mutuamente y nos ayudamos a caminar más cerca de Dios. El sufrimiento como preparación para una mayor gloria. En el último bloque, hemos hablado sobre cómo el sufrimiento puede ser una plataforma para testificar del poder de Dios. Ahora vamos a profundizar en otro aspecto muy importante, el sufrimiento como preparación para una mayor gloria que vendrá. La Biblia nos enseña que a menudo el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para un fin. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo nos recuerda que la creación espera con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Y luego declara que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. Este versículo nos da una perspectiva crucial sobre el sufrimiento. Es temporal y tiene un propósito que se va más allá de lo que podemos ver en el momento. El sufrimiento, aunque doloroso, es un proceso de refinamiento. Al igual que el oro, que debe ser purificado en el fuego, nuestros corazones y nuestras vidas deben ser moldeados y refinados en el horno de la aflicción. En 1 Pedro 1, 6, 7, se nos dice que nuestras pruebas son como el oro que perece, aunque probado por fuego, pero que tienen como resultado una fe más preciosa que el oro. Este proceso de purificación nos prepara para recibir una gloria más grande, un nivel de bendición y madurez espiritual que no se alcanzaría sin pasar por el fuego del sufrimiento. Dios no nos manda a través del dolor sin propósito. Cada sufrimiento que atravesamos es una lección, una oportunidad para crecer en nuestra fe y ser transformados en la imagen de Cristo. Es importante entender que la gloria de Dios nunca se manifiesta de manera superficial o ligera. A menudo, la verdadera gloria viene después de que hemos pasado por el fuego, la tormenta y las pruebas de la vida. El sufrimiento nos permite experimentar el poder y la gracia de Dios de una manera más profunda, algo que no podríamos entender sin haber vivido esos momentos difíciles. En 2 Corintios 4:17, Pablo habla de nuestras ligeras y momentáneas tribulaciones, que sin embargo, producen en nosotros un eterno peso de gloria. Aquí vemos cómo el sufrimiento se convierte en algo mucho más que un obstáculo. Es una inversión espiritual. A medida que perseveramos en la fe, nuestras pruebas producen un peso de gloria eterna, que es mucho más valioso que cualquier dolor momentáneo que podamos experimentar. Al final, debemos recordar que Dios tiene una gloria reservada para nosotros que supera cualquier sufrimiento en esta vida. Jesús mismo sufrió la cruz para alcanzar la gloria que le fue dada por el Padre. Nuestra unión con Él en los sufrimientos también nos lleva a compartir su gloria. Jesús prometió que aquellos que sufren por su causa serán glorificados con Él. Romanos 8:17. Así que, aunque el sufrimiento es doloroso y a menudo difícil de comprender, debemos mirar hacia el futuro con esperanza. Lo que Dios está haciendo a través de nuestro sufrimiento es solo una parte del proceso de transformación y glorificación que culminará en una recompensa eterna. En los momentos de dolor, tenemos la oportunidad de fortalecer nuestra fe y recordar que la gloria que vendrá es incomparable con el sufrimiento que estamos atravesando. Al enfrentar el sufrimiento, debemos mantener los ojos puestos en la gloria eterna, como el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:18.
no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es el recordatorio final. El sufrimiento es solo temporal, pero la gloria que nos espera es eterna y mucho mayor que cualquier prueba que podamos enfrentar en esta vida. Hemos llegado al final de este viaje. Felicidades por haber permanecido hasta aquí, ya que no todos tienen la perseverancia para escuchar y reflexionar profundamente sobre temas tan profundos como este. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra un compromiso genuino con tu fe, y eso es algo digno de celebración. Tú eres uno de los pocos elegidos que han recibido este mensaje. Es fundamental recordar que, aunque el sufrimiento pueda parecer interminable, no estamos solos. Dios está en cada paso, en cada momento de dolor, y su gloria está reservada para aquellos que perseveran en la fe. Como hemos explorado, el sufrimiento tiene un propósito, y aunque no siempre lo entendemos en el momento, podemos tener la certeza de que el final de todo este proceso es una gloria eterna, mucho mayor que cualquier dolor que hayamos experimentado. Ahora te invito a tomar acción. Si este video ha tocado tu corazón y has sentido que Dios ha hablado directamente a tu vida, quiero que comentes una frase que refleje tu compromiso y la transformación que estás experimentando. Escribe en los comentarios: estoy listo para la gloria eterna que Dios tiene para mí. Esto no solo será una afirmación pública de tu fe, sino también una forma de fortalecer tu conexión espiritual con todos los que están escuchando este mensaje. También quiero instarte a que le des me gusta a este video, porque al hacerlo, no solo estás apoyando este canal, sino que también estás ayudando a que más personas escuchen esta palabra de esperanza. Tu acción de dar me gusta asegura que el mensaje de Dios llegue a más personas, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Tú, al hacerlo, estás siendo parte activa en la difusión de la palabra de Dios. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Muchos de nosotros no tenemos una iglesia cerca o no siempre contamos con el apoyo que necesitamos, pero este canal se convierte en un lugar de apoyo espiritual para cada uno de nosotros. Tu suscripción es una manera de seguir recibiendo la palabra de Dios y permanecer fortalecido en tu fe. Te invito a ser parte de esta comunidad donde juntos seguimos creciendo en Cristo. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy tiene una clave vital para desbloquear una bendición que Dios ha reservado especialmente para ti. No la dejes pasar. Finalmente, antes de cerrar este video, quiero que te quedes unos minutos más, sin pausar el video, para conectar en paz con Dios. Escucha la música, medita sobre lo que has aprendido y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Él. No cortes la conexión con Dios ahora. Quédate unos momentos, reflexiona y experimentarás la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es hora de seguir adelante. Dios tiene grandes cosas para ti, y aunque el camino a veces sea difícil, recuerda que Él está contigo en cada paso. Que su paz te acompañe siempre. Hasta el próximo video, y que Dios te bendiga abundantemente.